Buenas noches, mis hermanos. Espero se encuentren muy bien. Es un honor para mí poder compartir con ustedes por primera vez en este estudio. Los días jueves siempre han sido para mí una bendición, han sido para mí de mucha edificación. Durante todo el tiempo que he podido estar en la iglesia, pues el Señor me ha concedido poder crecer, poder alimentarme, poder compartir con los hermanos de la palabra y sé que este espacio es una bendición para todos aquellos que están en búsqueda de la santificación, de querer agradar a Dios. Así que hermanos, es un honor para mí, me presento, mi nombre es Jonathan Montilla. He sido miembro de la iglesia por más de 5 años. Actualmente vivo en República Dominicana, pero pues toda mi familia, mis hermanos están allá. Así que espero que esto sea un medio también para acercarnos, para poder tener fraternidad entre hermanos y que podamos nosotros ser unidos a través de la palabra de Dios. Así que, hermanos, oremos para que el Señor pueda ayudarnos en escudriñar sus escrituras y que podamos nosotros ser edificados a través de ella. Oremos. Padre Celestial, damos gracias por tu provisión. Damos gracias, Señor, por tu sustento. Damos gloria y honor a ti, Señor, porque eres tú quien se ha apiadado de nosotros, quien tiene misericordia y gracia en abundancia. Padre, te pedimos que hoy tú seas abriendo nuestro corazón, nuestra mente a las verdades de tus escrituras, que nosotros podamos, Señor, captar tu palabra y la podamos atesorar, que la podamos, Señor, aplicar a nuestras vidas y que sea esta en nuestra mente y en nuestro corazón y que podamos meditar de ella de día y de noche. Ayúdanos a que nuestro fervor y nuestra pasión por ti, por el Evangelio, aumente cada vez más y que podamos nosotros, Señor, ser siervos para tu gloria. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, el día de hoy he querido traer un tema que para mí es un tema en el que he meditado mucho durante estos últimos meses. Es un tema que entiendo que el Señor quiere que nosotros comprendamos. El Señor anhela que nosotros podamos tomar esta palabra y que nosotros podamos apropiarnos de ella. El día de hoy he querido hablar sobre la oración y la soberanía de Dios. Eh, es algo que nosotros como creyentes debemos tener muy claro, que debemos tener muy en cuenta en nuestro diario vivir, en nuestra vida cotidiana. Debemos nosotros siempre tener esos dos conceptos muy claros y cómo los dos se unen y los dos cumplen su propósito en nuestra vida. Así que el día de hoy vamos a tomar como versículo introductorio Romanos 8, capítulo 8, versículo 28. Estaré leyendo para este versículo la NBI, que dice: Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Es muy importante que nosotros tengamos claridad acerca de la soberanía de Dios. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros no tenemos esa claridad sobre la soberanía de Dios?
Cuando no tenemos esta claridad, nosotros podemos llegar a enfrentar problemas como la falta de fe. Podemos llegar a cuestionar incluso a Dios del por qué a algunos les responde sus oraciones y a otros no. También podemos cuestionar a Dios sobre su misma palabra cuando Él dice que si Dios fuera un Dios fuerte, grande y temible, lento para la ira y grande en misericordia, si Dios es un Dios de amor, ¿por qué hay tantos problemas en el mundo? Ese tipo de preguntas nos llevan a preguntarnos como, oye, ¿Dios ha fallado? ¿Es posible que Dios falle? ¿Es posible que Dios se equivoque? Y la respuesta, mis queridos hermanos, como ustedes bien lo saben, es no, pues Dios no falla y toda su palabra se conoce como la inerrante palabra de Dios, es decir, la palabra que no tiene falla, en la que nosotros podemos depositar toda nuestra confianza, toda nuestra convicción, toda nuestra fe, sabiendo que Dios tiene el control de todo y que en todo Él tiene dominio, que Él es omnipresente, omnipotente, omnisciente y que a través de su palabra Él nos habla a nosotros. Así que hermanos, no podemos llegar a tener esa claridad sobre esa soberanía de Dios si no creemos que la palabra de Dios y todo lo que está contenido en las escrituras es lo que necesitamos y en lo que debemos depositar nuestra confianza y nuestra fe, en toda la palabra que ha sido inspirada por Dios para nuestro crecimiento. Así que por estos argumentos podemos decir que a Dios no se le escapa nada, que Dios tiene el control sobre todo. Y por estos cuestionamientos es que Pablo, precisamente, les escribe a los cristianos en Roma y dice, y sabemos que para todos los que aman a Dios significan los que aman en todas las circunstancias, en todo tiempo, en todo momento. Los hijos de Dios debemos amar a Dios sea cual sea la circunstancia, sin un pretexto. Nosotros debemos amar a Dios sin importar el qué, así como Dios nos ama a nosotros, sin importar de dónde nos ha sacado Él. Y por eso Pablo les escribe a los hermanos que todas las cosas, es decir, todas las circunstancias, tanto buenas como malas, nos ayudan para bien. Ayudan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. En una ocasión hubo una discusión entre dos hermanos que eran de la misma iglesia y uno de ellos afirmaba, a mi Dios no me escucha, a mi Dios no me responde las oraciones. Y este era un cristiano que decía amar a Dios, un creyente que decía amar a Dios. Por otro lado, el otro hermano le decía, el Dios al que tú alabas, el Dios que está en la Biblia, sí responde mis oraciones. Yo no tengo el problema que tú tienes. Mis oraciones todas las ha respondido Dios. Lo que sucede es que en unas ocasiones me dice que sí a mis peticiones y en otras ocasiones me dice que no. Y hermanos, es increíble cómo Pablo, habiendo sido tan ungido y tan respaldado por Dios, dice la Biblia que una vez fue arrebatado hasta el tercer cielo y estando en el paraíso, dice la Biblia que oyó palabras inefables, o como se traduce, palabras inexplicables que no se podían decir. Él oyó la voz de Dios, pero no le fue concedido hablar. Sin embargo, Pablo mismo escribió en segunda a los Corintios, capítulo 12, en el verso 7, dice, para la grandeza de las revelaciones no me exaltaste desmedidamente. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Pablo era muy claro de que
exaltarse era levantarse a sí mismo. En ese sentido es tener arrogancia, tener orgullo, tener vanagloria y soberbia. Pablo muy posiblemente podría tener la tendencia a gloriarse por estas revelaciones, por el privilegio que Dios le concedió de poder verle y escuchar su voz. Y aquí podemos ver la soberanía de Dios. Dios en su soberanía determinó enviar un aguijón a Pablo. Ese aguijón fue enviado y permitido por un Dios soberano y ese aguijón tenía un propósito. Dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Ahora, Dios permitió ese aguijón porque Pablo era malo. ¿Cuál sería el propósito de ese aguijón? Para que no se engrandeciera a pesar de las revelaciones que Dios le había permitido ver y poder así tener una actitud humilde. Y hermanos, actualmente en nuestro contexto cristiano es muy triste decirlo, lamentablemente, es triste ver cómo a los cristianos les falta humildad. Existe mucho orgullo dentro del contexto. Lamentablemente muchos ministros del Señor se jactan de sus títulos, de sus estudios, de cómo el Señor los usa, incluso de sus dones, cosas que Dios mismo nos ha dado, que no nos pertenecen, que son de Él. Es muy triste ver eso, hermanos, y hay que entender que nosotros no podemos tener una actitud así sabiendo de dónde hemos salido. Entonces hay que tener en cuenta eso. Y miren, con ese guijón Pablo podía entender que Dios era soberano y que tenía el propósito de mantenerlo humilde. Pablo era consciente de eso. Pablo decía, mira, si yo tengo esta carga, este aguijón, es porque el Señor tiene un propósito con eso. Y es mantenerme en humildad, que yo no me exalte por las revelaciones que he tenido. Dicen algunos, esto no es un hecho corroborado, pero algunos estudiosos dicen que este aguijón podría ser epilepsia, que es las personas que padecen de convulsiones recurrentes. Y Pablo entendía y era consciente de ese aguijón. Al parecer Pablo tenía este constante dolor en su cuerpo, pero Dios tenía un propósito con eso y era mantener el carácter de Cristo, un carácter manso y humilde de corazón en la vida de Pablo. Y ese es el carácter que Dios anhela que todos sus hijos tengan, ese es el carácter que Dios anhela que nosotros cultivemos. Dios anhela que nosotros podamos ser el reflejo de Cristo y que podamos imitar la mansedumbre y la humildad que Cristo tuvo aquí en la tierra, siendo Dios en la tierra, mantuvo la mansedumbre y la humildad todo el tiempo. Y si nosotros no conservamos ese carácter humilde, posiblemente Dios nos envíe un aguijón, así como lo hizo con Pablo, para que nosotros mantuviésemos esa actitud. No estoy diciendo que si nosotros nos comportamos en contra de la palabra del Señor, Dios va a poner un aguijón obligatoriamente. Eso solo lo sabe Dios en su soberanía y lo que sí sabemos es que con cada aguijón, con cada prueba, Dios tiene un propósito, así como lo tenía con Pablo, que era para mantenerlo humilde. Ahora dice en el versículo 7, un mensajero de Satanás que me abofetee. Y Pablo no estaba reprendiendo al diablo, ni mucho menos, como ahora lo hacen muchos ministros. Pablo entendía que Dios había permitido que ese aguijón lo afligiera con el propósito, que era de no enaltecerse.
Es aquí de donde hablamos la oración. Ahora vamos al versículo 8 donde dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pablo oró 3 veces al Señor para que le quitara el aguijón. Pero recordemos que anteriormente también Pablo era consciente de cuál era el propósito del aguijón. Pero podemos ver la insistencia de Pablo en su carne, en su humanidad, del dolor que le estaba afligiendo, de su enfermedad. Podemos ver cómo el aguijón hacía que Pablo le rogara al Señor que se lo quitara. Y oró 3 veces por eso. Y aún así, Dios no le quitaba ese aguijón. Pero ¿por qué no le quitó ese aguijón? Porque había un propósito con ese aguijón. Y Pablo anhelaba no tener ese aguijón, pues era un estorbo para el desarrollo del ministerio de él. Y aún así, con todo de aguijón, él sirvió con toda pasión. En el versículo 15 podemos ver cómo Pablo dice, me gastaré lo mío y me gastaré del todo por amor a vuestras almas. Pablo quería gastarse por el Evangelio y quería ir a enseñar a sus discípulos. No importaba que él tuviese esa carga encima, no importaba que él tuviese el aguijón. A pesar de eso, el anhelo de Pablo era servir al Señor, era llevar el Evangelio del Señor a pesar de toda circunstancia. Y la pregunta es, ¿respondió Dios la oración de Pablo después de que le rogó 3 veces al Señor? Entonces, podemos nosotros hablar del dolor físico, del dolor del parto. Las mujeres experimentan en el momento del parto un dolor que dicen que es un dolor que no se siente sino solo cuando se tienen hijos. Entonces, ese tipo de dolores físicos eran los que podía llegar a tener Pablo. Ahora, ¿Dios escuchó la oración de Pablo? Es una pregunta que debemos hacernos porque sabemos cuál es el propósito de la enfermedad. Pero ¿es cierto que Dios escuchó la voz de Pablo? Y hermanos, con toda convicción podemos decir que sí, que Dios ha escuchado la voz de Pablo. Dios escuchó su oración con base en su soberanía y su propósito. Pero recordemos que el ejemplo de los dos hermanos, que decía uno que le pedía a Dios, pero Dios no lo escuchaba. Y el otro decía, a mí me pasa lo contrario, Dios siempre me escucha. Lo que pasa es que unas veces me dice que sí y otras veces que no. Y hermanos, debemos tener muy presente que si Dios nos escucha y Él hace algo es conforme a su propósito y a su soberanía. Dios siempre escucha nuestras oraciones, pero no responde con base en cuanto a lo que nuestro corazón pueda desear. Dios responde conforme a su beneplácito, conforme a su soberanía, conforme a su perfecto propósito. No podemos pretender, hermanos, nosotros estar en lo cierto en cuanto a qué es lo que nos conviene y qué es lo que no, porque todo lo que nos conviene está en su palabra y Dios es soberano de qué es lo mejor para nosotros y qué es lo que no. Para Pablo lo mejor en este caso era tener el aguijón para mantenerlo humilde, para mantener la misma actitud que Cristo tuvo mientras estuvo aquí en la tierra. En el versículo 9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y hermanos, ¿a quién le gusta gozarse en medio del dolor? O sea, la reacción que nosotros normalmente podemos tener es decir, como Pablo le dijo, Señor, quita este dolor de mí lo antes posible. Señor, no quiero tener este aguijón, Señor, no lo quiero porque es lo natural. O sea, el cuerpo humano no está diseñado para aguantar el dolor físico. Eso no es lo natural. Es normal que cuando nosotros estemos en medio de la dificultad, en medio de la enfermedad, en medio de la prueba, le digamos al Señor, Señor, quítanos de esto.
Pero hermanos, la actitud que Pablo toma ante esta situación es de admirar. Es una situación que es un ejemplo vivo de cómo nosotros como creyentes debemos comportarnos. Dice, y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, o como algunas traducciones lo traducen, dicen, me gozaré más bien en mis debilidades. Y hermanos, de verdad que esto es digno de admirar de Pablo, porque es muy difícil gozarnos en medio de la aflicción, en medio de la debilidad. Es demasiado complicado uno estar en una circunstancia difícil y poder estar alegre como lo estaba Pablo. En medio de su enfermedad, en medio de su aflicción, es muy complicado que nosotros como seres humanos podamos estar contentos, gozosos cuando estamos pasando por una aflicción. Pero hermanos, esta es la actitud que nosotros debemos tener ante las circunstancias. Sé que es difícil, pero hermanos, Pablo es un ejemplo vivo de que nosotros debemos gozarnos en medio de la tribulación, en medio de la debilidad. Dice el versículo 9 de la segunda parte, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Se necesita del poder de Cristo para hacer la obra de Cristo. En Hechos 1:18, Cristo dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Mis hermanos, ese poder es el que se necesita para hacer la obra del Evangelio. Ese poder es el poder que se necesita para ministrar, es para hacer la obra de testificación, de evangelización. Pablo decía que no le importaba que le dejaran el aguijón, pero que no le quitaran el poder de Cristo, el poder que Cristo prometió. Pablo estaba dispuesto a sufrir la aflicción, tener el aguijón, pero que no le quitaran el poder de Cristo, que él era consciente que era lo que necesitaba para poder llevar a cabo la tarea que Cristo nos encomendó. Y hermanos, en esto consiste la vida cristiana. Hay un predicador llamado Guillermo Gómez que tiene una frase que me gustó mucho y que se las quiero compartir. Dice, cuando más débil por la prueba se hace el instrumento humano, más grande y resplandeciente será la manifestación de la gracia de Dios. Voy a volverla a leer. Cuando más débil por la prueba se hace el instrumento humano, es decir, el cuerpo, nosotros, más grande y resplandeciente será la manifestación de la gracia de Dios. Y mis hermanos, todo es por gracia, no por nuestro poder, no en nuestra humanidad no podemos hacer nada, sino todo es debido a la gracia de nuestro Dios. Pablo decía que por la gracia de Dios era lo que era. Pablo decía, por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia de Dios no se ha hecho en vano en mí, decía, pero no yo, sino el poder de la gracia en mí. La gracia de Dios resplandece más cuando somos débiles. Y esta debilidad viene cuando viene la prueba. Estas pruebas, mis hermanos, nosotros las hemos podido ver, las hemos podido experimentar, sobre todo ahora en la pandemia. Hemos podido ver cómo el Señor ha tenido que tratar con muchos de nosotros. Hemos podido ver de diferentes maneras, como en la economía, en la salud, hemos sido afectados, algunos de nosotros hemos perdido pues parientes, familiares, y estos tiempos han sido demasiado difíciles, estas pruebas han sido demasiado difíciles, pero hay algo muy interesante, y es que aquí Pablo nos habla de gozarnos en las pruebas. Y podríamos preguntarnos, ¿cómo voy a gozarme en la prueba? O sea, ¿cómo es posible que en una situación de aflicción yo deba gozarme en la prueba? Pero eso nos dice la palabra de Dios en Santiago también. Dice, gozaos cuando estéis en diferentes pruebas.
Hermanos, la actitud de un creyente increíblemente es esta. Y esa es la actitud de un creyente que ha entendido que Cristo ha muerto por él y que ahora todo tiene un propósito y una esperanza. Y es que algún día vamos a estar con él y todas estas circunstancias que pasamos ya no existirán más. Pero mientras tanto debemos gozarnos de nuestras pruebas, por más duro que parezca, por más duro que suene, es algo a lo que estamos llamados a hacer, así como lo hizo Pablo. Dice en el versículo 9, me gloriaré en mis debilidades, me gozaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Es decir, que hay un propósito sobre el gozarnos sobre nuestras debilidades, sobre nuestras aflicciones, que es que el poder de Cristo repose sobre nosotros. Dice el versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo, es decir, el profundo amor de Cristo que produce el gozo en todo tiempo y en toda circunstancia. Dice, por lo cual por amor a Cristo me gozo en mis debilidades o en la enfermedad, en afrentas, dice Pablo. Y mientras afrentas son algunos tipos de insultos, mientras Pablo se gozaba en los insultos, nosotros nos peleamos muchas veces por nuestra reputación, porque alguien nos dijo algo y daña nuestra reputación, y nos importa muchas veces más nuestra reputación que el amor de Cristo. Y Pablo dijo literalmente, yo me gozo en los insultos. Él dijo, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en mis debilidades, en afrentas. Es decir, a Pablo le daba gozo el que lo insultasen, pero él lo tenía claro que era por el poder del Evangelio, el poder de Cristo. A Pablo le decían que él predicaba por dinero, y por eso él decidió no hacer uso de su derecho como apóstol, de ser sostenido por la iglesia, y él decidió trabajar con sus propias manos, porque a él lo insultaban, pero él lo tomó por el lado del gozo de Cristo. También dice en necesidades, mientras Pablo se gozaba en las necesidades, nosotros a veces renegamos de que estamos en una necesidad, que el Señor no nos ayuda, que ayuda a mi vecino que se porta mal y a mí no. Y hermanos, Pablo se gozaba en medio de la necesidad. Pablo no renegaba acerca de la condición en la que él estaba, porque él tenía claro que Dios lo tenía ahí con un propósito y que su soberana voluntad era la acertada para él. Pablo se gozaba también en las persecuciones. Y todos sabemos cómo eran las persecuciones de Pablo. Pablo incluso llegó a hacer persecuciones de las que él mismo cosechó después. En una ocasión se habla de que Pablo y Silas estuvieron presos. Ustedes deben recordarse ese pasaje. Estuvieron presos y los metieron a lo más profundo de los calabozos. Y eso fue después de ser azotados. Y las cárceles de ese entonces estoy seguro que no son como las cárceles de ahora. Las cárceles de ahora tienen en medio de todo más comodidades de las que pudieron haber tenido ellos. En las cárceles de ese entonces eran frías. Algunas cárceles incluso tienen camas, televisión. Ellos no tenían ninguna de esas comodidades en la cárcel. Pero ¿qué hacían Pablo y Silas en la noche? Cantaban al Señor. ¿Y a quién se le ocurre cantar himnos a Dios? Pero ellos tenían claro que por eso debían alabar a Dios, porque estaban en todo tiempo y en todo lugar sujetos a Cristo. Y la pregunta a la que debemos llegar es, ¿cuál es la diferencia entre Pablo y yo en cuanto a la humanidad se refiere? ¿Pablo y nosotros somos diferentes? No, hermanos, tenemos el mismo espíritu que Jesucristo mismo nos prometió y por el que fuimos sellados por el mismo espíritu. Pablo conocía el Dios soberano y aún así nosotros
no nos queremos ir de este mundo, o sea, es increíble cómo estamos aferrados a este mundo, cómo eh, queremos estar atados a las cosas terrenales y es increíble ver cómo a veces uno puede llegar a anhelar tanto las cosas terrenales. Pero Pablo no, Pablo estimó todo eso por basura por seguir a Cristo. Y es interesante ver cómo dice Pablo que en angustias él también se gozaba. ¿Cómo reaccionamos cuando algo nos angustia a nosotros? Nosotros nos desanimamos, nos desesperamos, pero Pablo se gozaba. El problema no es que entendamos la soberanía de Dios y oremos constantemente y pensemos que Dios ha perdido el control de nuestras oraciones. El Señor siempre responderá a nuestras oraciones, como les decía, ya sea con un sí o con un no, pero nosotros como hijos de Dios somos escuchados, porque Él nos lo ha prometido. Dice el versículo 10 también, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo oró 3 veces y el Señor escuchó su oración. Claro que sí, mis hermanos, el Señor escuchó su oración, pero ¿le fue quitado ese aguijón? No, porque ese aguijón tenía un propósito en su vida. Ahora es interesante ver el ejemplo de Jesucristo mismo. ¿Cuántas veces oró Cristo en el huerto de Getsemaní? Que de hecho Getsemaní se traduce como un lugar de presión. Jesús iba con mucha frecuencia con sus discípulos y Jesús, al igual que Pablo, también oró 3 veces allí en Getsemaní. Y en el huerto de Getsemaní, él pidió que se le fuese quitada la copa del sufrimiento que estaba por experimentar. Era el Hijo de Dios pidiendo que se le quitase la copa del sufrimiento que estaba por experimentar. Y yo quiero pedirles que, hermanos, me acompañen a Marcos 14:33. Vamos a ir allá para ver cómo Jesús, al igual que Pablo, entendía la soberanía de Dios, pero en su humanidad, porque recordemos que Cristo era 100% hombre, pero al mismo tiempo tenía 100% de divinidad, cómo él entendía la soberanía de Dios y cómo él llegó a sentir la misma aflicción también que Pablo. Entonces Jesús entra en el lugar de presión, dice, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, en el versículo 33. Aquí aprendemos cuando estamos pasando por un tiempo de presión, cómo nosotros debemos tomar a gente de confianza, hermanos de confianza y pedirles que nos apoyen en oración. Y es por eso que en la iglesia nosotros tenemos los martes de oración donde pedimos que envíen sus peticiones y entre hermanos oramos los unos por los otros. A mí la verdad me goza mucho cada vez que hablo con Humberto porque Humberto siempre me dice, hermano, ora por esto, ora por aquello, ¿por qué quieres que oremos? Está bien, hermano, estaremos orando y la verdad de eso se trata esta comunión que tenemos entre hijos de Dios. De eso se trata la oración, de eso se trata la comunión con el Señor, en que así como Cristo tomó consigo a Pedro, Jacobo y a Juan, también nosotros podamos tomar a alguien de nuestra confianza, hermanos de confianza, y poderles pedir que nos apoyen en la oración, porque hermanos, solos no vamos a poder. Así que también la Biblia nos habla de que llamemos a nuestros ancianos para que oren por nosotros. Y si estamos pasando por necesidad, hermanos, pidamos oración, que Cristo nos ha avalado que lo hagamos y Él nos ha dicho que lo hagamos por nuestro bienestar. En el mismo versículo 33 dice que, y comenzó a entristecerse,
Cristo pasando por la tristeza. La tristeza es la baja del ánimo de una persona. Entristecerse, o la traducción original hablaba de asombro, espanto y congoja. Cristo estaba pasando por esto también, hermanos. Él estaba empezando a experimentar esa culpa del pecado que nosotros debíamos cargar. La empezó a experimentar él como con tristeza. También dice que la empezó a experimentar con angustia. Dice que Jesús también se empezó a angustiar. Y Jesús estaba a punto de recibir la terrible ira de Dios, mis hermanos, que le iba a ser descargada a causa de nuestro pecado, causa del pecado de la humanidad. Era necesario que el pecado de la humanidad fuera descargado completamente sobre Cristo para que pudiéramos ser redimidos de la condenación del infierno. Era necesario que Cristo pagase el precio por nosotros, porque nosotros no lo íbamos a poder hacer. Solo Cristo podía hacerlo y por esa razón Él comenzó a angustiarse, Él comenzó a entristecerse. En el versículo 34 dice, y les dijo, mi alma está muy triste. En su humanidad, Cristo se entristeció, aunque Él era divino también, pero también era humano. Y en su humanidad, Él experimentó tristeza y dice que está hasta la muerte. También decía en el 34, quedaos aquí y velad. Hermanos, nosotros debemos tener esa actitud de estar vigilantes, de estar atentos, así como Jesucristo les dijo a sus discípulos, debemos estar atentos y debemos estar en constante vigilia. Jesús manifestó su necesidad de la oración y nosotros necesitamos expresar nuestras necesidades, debemos orar de una manera clara, como Cristo Jesús les dijo, estoy entristecido, estoy angustiado. Como cuando nosotros estamos presionados, hay que confesar a Dios nuestras necesidades. Con Dios nosotros debemos ser muy claros de qué es lo que nos está pasando. A Dios le agrada que nosotros expresemos nuestra dependencia de Él. A Dios le agrada que nosotros le digamos, Dios, sin ti no somos nada, dependemos de ti. Y esa es nuestra realidad, mis hermanos. Nosotros no somos nada sin Cristo, no somos nada sin Dios. No podemos ir a ningún lado si no somos tomados por Él y llevados. Así que aprendamos a depender de nuestro Dios y a expresarle nuestras necesidades, siempre teniendo claro que Dios en su soberanía nos puede decir que sí o nos puede decir que no, pero que sí va a tener un propósito detrás y que ese propósito está conforme a su voluntad. Y recordemos lo que veíamos en la primera parte. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y nosotros, hermanos, tenemos la convicción de ser llamados, de ser apartados, de ser predestinados para su gloria y para salvación. Y hermanos, quisiera que viéramos las tres oraciones también a las que Jesús se refirió cuando hablaba en el versículo 35, diciendo, yéndose un poco adelante se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Hermanos, Jesús estaba sufriendo, Jesús estaba experimentando la ira de Dios. En ese momento estaban empezando a experimentar la ira de Dios y Jesús sabía que le esperaba la muerte y una muerte de cruz como había sido profetizada, que iba a venir un gran tormento. Pues a raíz de ese gran tormento había un plan perfecto de Cristo para la humanidad. Y por eso Cristo en su humanidad hablaba de que si fuese posible pasase aquella hora. Él estaba experimentando eso, pero él tenía claro también que aunque él debía pagar, era el plan perfecto de Dios, que detrás de ese sufrimiento que él estaba empezando a experimentar, había un propósito mucho más grande. La segunda oración de la que habla Cristo en el versículo 36 dice, y decía, Abba Padre,
Todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Aquí vemos cómo Jesús reconocía la soberanía de Dios. Jesús reconocía que Dios era soberano y que solo Él tenía la potestad de hacer lo que Él quisiera para con Él. Aún Cristo en su humanidad tenía claro que Dios era soberano. Y esa es la actitud que debemos tomar, mis hermanos. No somos nadie para cuestionar a Dios, no somos nadie para cuestionar el plan perfecto de Dios. Solo Dios sabe, como hijos de Él, qué es lo que nos conviene y qué no. Si Dios entiende que es necesario que te tenga, como me acuerdo como lo decía el pastor Rodrigo, con un gotero, es porque Él entiende que así tú vas a estar mejor que si no lo tuvieses. Entonces, entendamos, hermanos, que la soberanía de Dios es algo que aparte de que glorifica a Dios es lo mejor para nosotros. En el versículo 41 está la tercera oración de Cristo y dice, y vino la tercera vez y les dijo, ¿a quiénes? A Pablo, a Jacobo y a Juan, dormid ya y descansad. En los versículos anteriores Jesús les decía a ellos, ustedes no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora. Entonces ahora les dice, velad y orad. Pues Cristo sabía que vendrían tentaciones después de que Él muriese y que el dolor y el sufrimiento que Él estaba experimentando, Jesús con eso les estaba animando para esos momentos que iban a venir. Y la mejor preparación que nosotros podemos tener ante los problemas es prepararnos en la oración, en la comunión con Dios, pues nosotros no sabemos a qué nos vamos a enfrentar, debemos estar preparados y debemos estar donde Dios nos fortalece, que es de su mano, en comunión con Él, en la oración. Por eso Cristo nos habla de que debemos orar y Él incluso nos dio el parámetro de cómo hacerlo. Entonces, mis hermanos, es importante tener en cuenta que debemos estar preparados también en la oración. A pesar de que Dios tenga un propósito detrás, siempre debemos estar atentos, como Cristo le dijo a sus discípulos, velad y orad. En el mismo 41 dice, basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Jesús ya sabía de la traición de Judas, pero ¿cuál fue el propósito de este sufrimiento de Jesús? ¿Ustedes creen que el Padre deseaba el sufrimiento brutal que Cristo experimentó en la cruz? ¿Cuántos padres quieren que les vaya mal a sus hijos? Los padres nunca van a querer que les vaya mal a sus hijos. Los buenos padres nunca van a querer lo peor para sus hijos, sino todo lo contrario, quieren lo mejor para sus hijos. Muchas veces los padres dicen, oye, yo no quiero que mi hijo experimente el mismo sufrimiento que yo tuve, yo quiero que mis hijos tengan lo mejor, que lo que yo no pude hacer, que ellos lo puedan hacer, y eso es lo que hace un buen padre. Y así es Dios con nosotros, hermanos. Dios siempre quiere lo mejor para nosotros y lo mejor para nosotros es lo que Él entiende que es lo mejor para nosotros. Pues Dios es perfecto y en Él no hay falla. Y Cristo sufrió por nosotros, aunque a pesar de que experimentó el sufrimiento, Él sabía que había un propósito divino detrás de eso. Y en la soberanía y el propósito de Dios, el sufrimiento del Hijo de Dios era necesario, mis hermanos, para que la redención de la humanidad se pudiese dar. Aunque Cristo Jesús clamó al Padre en medio de su dolor, en medio de su sufrimiento, Él estuvo dispuesto a pasar por ese sufrimiento, pues sabía que si no había ese sufrimiento, no habría cruz. Y si no habría cruz, no habría redención. Porque sin cruz y derramamiento de sangre no hay redención ni cristianismo. Y si no hay cristianismo,
no hay cristianos y seguiríamos viviendo nuestros delitos y pecados, en nuestros propósitos y en nuestros pecados, hermanos. Así que detrás de ese sufrimiento de Cristo había un propósito mayor, que era pagar por nuestra culpa y redimirnos del pecado. Así que, hermanos, seamos conscientes de que debemos nosotros tener en cuenta de que los planes de Dios para nosotros siempre van a ser los mejores, como lo dice Romanos 8:28, y muchas veces vemos cómo la gente habla de que Dios sabrá cómo hace sus cosas, pero a veces no entendemos, lo decimos de boca para afuera, pero no lo por dentro podemos estar renegando de las decisiones que toma Dios para nosotros. Así que la invitación, hermanos, es para que nosotros podamos tener en cuenta que la soberanía de Dios es lo mejor para nosotros. Y tanto Pablo como Jesús recibieron una respuesta a su oración. Nosotros no estamos cohibidos de orar. Precisamente eso fue algo que Cristo mismo nos instituyó. Y la respuesta que tanto Pablo y Cristo recibieron no fue conforme a su voluntad, sino conforme al propósito y a la soberanía de Dios. Ambos recibieron de Dios una respuesta y a ambos se les otorgó gracia para poder soportar el sufrimiento. Ese es otro aspecto, mis hermanos, que Dios tiene en cuenta con nosotros. Si Él nos permite pasar por el sufrimiento, Él va a traer gracia para que nosotros podamos sufrir. Porque a veces es necesario sufrir por la causa de Cristo, pero Dios nunca nos va a dejar solos. Él siempre va a traer gracia como lo trajo con Pablo y Cristo Jesús. Dios tenía el poder para sanar a Pablo y quitarle su sufrimiento, al igual que con Cristo. Sin embargo, Jesús lo que dijo es: todas las cosas son posibles para ti, pero si es tu voluntad, aparta de mí esta copa. Él tenía claro que lo primordial era la voluntad de Cristo, pero aún así él no dejó de pedir, y aún así Dios lo escuchó, a pesar de que Dios tenía un propósito mayor, que era la redención de pecados. Pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieras, conforme a tu propósito. Y mis hermanos, efectivamente así se hizo, conforme al propósito de Dios. Cristo murió en nuestro lugar. A pesar de que Él experimentó el sufrimiento y rogó a Dios 3 veces, aún así se mantuvo el propósito divino. En un principio, lo que nosotros necesitamos tener presente en nuestro corazón es que siempre va a haber un propósito en nuestro sufrimiento y en nuestra necesidad. Dios permitió el sufrimiento de Cristo y de Pablo, pues en su soberanía no deseaba que Pablo se enalteciera en sobremanera, sino que mantuviese una actitud humilde, la actitud de Cristo. Y Jesús, si no hubiese experimentado ese sufrimiento en la cruz, no hubiese redención para la humanidad, como lo decían mis hermanos. Por tanto, Dios, siendo un Dios soberano, siempre tendrá un propósito para con sus hijos. Y por eso el salmista escribió en el Salmo 138, versículo 8: Jehová cumplirá su propósito en mí. El salmista tenía claro que había un propósito para cada uno de nosotros, y Dios siempre va a cumplir ese propósito con nosotros, hermanos. Tengamos en cuenta que muchas veces el deseo de nuestro corazón no es un deseo genuino y no es un deseo alineado con la voluntad de Dios, ni alineado con la voluntad de su palabra. Muchas veces podemos llegar a pedir cosas que en el propósito de Dios no son las que nosotros necesitamos. Por el contrario, debemos gozarnos en el sufrimiento, debemos gozarnos en la angustia, en la tristeza, como Pablo lo hizo, como Cristo lo hizo, y entender que Dios tiene un propósito con todo eso. En el sufrimiento, en los aguijones, hay formación cristiana también. Nosotros somos formados, nuestro carácter es formado. El carácter humilde y manso que tuvo Cristo Jesús es formado en medio de la tribulación, en medio de la angustia.
Es otro motivo por el que debemos estar agradecidos. No podemos menospreciar la prueba y decir, Dios, ¿por qué haces esto conmigo? Debemos ser conscientes de que Dios está haciendo todo con un propósito, de que a Dios nada se le escapa, de que Él es omnipresente, de que Él es omnisciente. Él todo lo sabe y Él sabe qué es lo que nosotros realmente necesitamos, no nosotros mismos. Y podríamos decir, pero ¿por qué tiene que ser así? Porque debe haber un sufrimiento. Y Dios es soberano. Y porque Él no quiere que suframos sin propósito, Él por eso nos habla de que Él tiene algo más allá de las pruebas y del sufrimiento. Por lo tanto, en la voluntad permisiva de Dios está que nosotros experimentemos cosas que nos van a ayudar a madurar, que nos van a ayudar a crecer espiritualmente. Y nosotros lo podemos ver ahora, hermanos. Tal vez no somos los mismos cristianos que éramos hace 5 años, que éramos hace 10 años. Hemos podido ver cómo Dios nos ha venido santificando, cómo a través de la formación en medio de la tribulación, en medio de la angustia, hemos podido ver cómo Cristo ha ido formando su carácter en nosotros. Y el pecado no va a frustrar esos planes de Dios, mis hermanos. Y quisiera concluir con unas preguntas que quisiera que nos hiciéramos y es, ¿por qué Dios permite que nos suceda algo mal? La respuesta es porque Dios es soberano y tiene un propósito, así como lo tuvo con Pablo, así como lo tuvo con Cristo Jesús mismo. ¿Por qué Dios permite que seamos tentados? Y podemos ver el ejemplo como Dios permitió la tentación en su propio Hijo al inicio de su ministerio, cuando estaba empezando los 40 días y las 40 noches del ayuno y viene Satanás y le pone 3 tentaciones. ¿Pero por qué Dios le permite las tentaciones? Porque Él es soberano y tiene un propósito. Porque Dios permite que nuestros hijos se rebelen aún a pesar de que les enseñamos la palabra de Dios, porque Él es soberano y tiene un propósito, mis hermanos. Porque Dios permite que tengamos necesidades económicas o de otro índole. Porque Él es soberano y tiene un propósito. Porque Dios permite que tengamos enfermedad, mis hermanos, y es algo demasiado difícil de entenderlo. Es demasiado difícil de entenderlo. Hemos podido ver cómo seres queridos cercanos a nosotros han pasado por eso. Y nosotros no cuestionamos a Dios y le decimos, Dios, pero ¿por qué? Pero a veces, muchas veces, hermanos, debemos tener más convicción y fe en el Señor, pues Él tiene un propósito y Él sabe por qué hace las cosas. Y como lo veíamos al principio, la soberanía de Dios tiene un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Hermanos, debemos tener claro que el propósito de Dios es lo que nosotros necesitamos en nuestra vida, no importa cuánto lleguemos a sufrir. Pero todas estas cosas buenas y cosas malas nos van a ayudar para bien. Y eso es lo que Dios quiere a lo que nosotros lleguemos. Y sabemos que Dios hace que todas esas cosas buenas pasen para bien o para mal. Dios permite que esas cosas se hagan así para que nosotros podamos estar alineados con su plan a los que hemos sido llamados a salvación. Así que, mis hermanos, pidámosle al Señor que nos ayude a comprender su soberanía, que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento, que nos dé mansedumbre, que nos dé humildad, que nosotros podamos entender que todas las cosas que están dentro de su propósito nos ayudan para bien. Así que oremos, hermanos. Padre Santo,
que estás en los cielos, damos gracias por tu divina palabra, porque gracias a ti, Señor, y gracias a que tú has inspirado a tus siervos, podemos tener una revelación completa de tu voluntad. Y te pedimos, Padre, que tú seas ayudándonos a entender, a atesorar tu palabra, que nosotros podamos, Señor, guardarla en nuestro corazón y podamos atesorarla y meditar en ella. Señor, perdónanos porque muchas veces te hemos cuestionado tu divino propósito, tu divino plan. Hemos, Señor, creído que en nuestra sabiduría humana podemos llegar a saber más que tú y te pedimos perdón, Señor, pues muchas veces no hemos sido humildes ni mansos como lo fue Cristo. Y te rogamos que tú nos ayudes a entender que tus propósitos nos ayudan para bien a los que hemos sido llamados, a los que hemos sido apartados por ti. Damos gloria a ti por tu misericordia y tu gracia, porque tú, Señor, eres el que nos ha sacado de la maldición del pecado. Tú, Señor, en tu propósito y en tu plan perfecto de redención nos apartaste y enviaste a tu Hijo a morir en nuestro lugar. Gracias, Señor, porque a pesar de todas las circunstancias, tú, desde el inicio de la humanidad, diseñaste todo para que Cristo pudiese morir por nosotros y podamos nosotros ahora experimentar ese gozo de que algún día estaremos a tu lado. Señor, te damos toda la gloria y el honor a ti y te pedimos todo esto en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, ha sido un privilegio para mí el que haya podido compartir con ustedes y espero en el Señor que así como yo fui edificado con esta palabra, de como yo fui instruido, así también lo hayan sido ustedes. Y les mando un fuerte abrazo en la distancia, un saludo muy fraternal a todos. Los estimo muchísimo y espero que el Señor les continúe bendiciendo. Un abrazo y hasta luego.